Bien, estamos grabando esta sesión, entonces vamos a comenzar de nuevo hablando sobre este ejercicio con el que vamos a trabajar. Bien, como les contaba, este es una pregunta que apareció en alguna evaluación de años anteriores. No recuerdo cuál específicamente, pero esta es una forma como bien tipo de evaluación. Bien, entonces vamos a ir con este ejercicio entendiendo la lógica. Bien, vamos a ir viendo la lógica que hay detrás de todo esto. Primero entender la lógica como algo que tiene sentido. Bien. O sea, todo lo que vamos a estar acá, de alguna forma, nos tiene que hacer sentido. Bien. Son reglas que sí se van a cumplir. Entender también qué son las proposiciones. Bien, porque aquí nos hablan de que P y Q son dos proposiciones. Pero ¿qué es una proposición? Una proposición es algo a lo que nosotros le podemos asignar un valor de verdad. Es decir, algo a lo que nosotros podemos decir que es verdadero o que es falso. Por ejemplo, si yo digo que 12 es igual a 6 por 2, ahí yo estoy diciendo una proposición. Y en este caso, esta proposición, decir que 12 es igual a 6 por 2, es una proposición verdadera. Porque efectivamente 6 por 2 es 12. Por lo tanto, yo lo que propuse era cierto. Bien. Entonces, recordar que una proposición es algo que le podemos asignar este tipo de valor. Donde puede tomar dos posibles valores. O es verdad o es algo falso. Bien. Distinto sería que yo dijera que, que todo número dividido cero es cero. Bien, sabemos que no podemos dividir por cero. Por lo tanto, yo cualquier número que lo divida por cero va a ser indefinido. Por lo tanto, la proposición que yo acabo de decir de que todo número dividido cero es cero sería una proposición falsa. Por lo tanto, por eso que esto recibe la connotación de ser una proposición, algo que yo le puedo decir que es verdadero o que es falso. En este caso de acá no tenemos ni idea a qué se refiere con P y Q. Solo sabemos que son proposiciones. Por lo tanto, cada una de estas proposiciones puede tomar dos posibles valores. O es verdad o es falsa la proposición. ¿Bien? Entonces, a partir de eso es que nosotros vamos a ir formulando cómo nosotros podemos ir uniendo este tipo de proposiciones. ¿Bien? Vamos de lleno a este ejercicio y a medida que vamos avanzando vamos a ir reforzando algunas ideas. Tenemos, lo primero que hacer es demostrar. Bien, aquí ya entramos de lleno a lo que es el mundo de las demostraciones. Todo esto tiene que ver con demostraciones. Bien, entonces tenemos que nosotros demostrar, tenemos que comprobar de que efectivamente, si yo a P ocupo este conector lógico estrellita que está definido acá arriba, con Q debe ser equivalente a negar la proposición Q y usar el conector lógico de esta proposición Q negada con la proposición P que también está negada. Eso es lo que quiere decir esto. Queremos ver entonces si efectivamente se cumple esta, entre comillas, igualdad. Bien, aprovecho de reiterar para quienes llegaron tarde, dejen su root y nombre en el chat para poder después hacer el registro de la asistencia. Bien, vamos a trabajar esto, pero lo vamos a ver por partes. Vamos a poner acá la primera parte. Y lo primero que yo voy a ver qué pasa con esta proposición que tenemos acá. ¿Qué pasa con este conector estrellita? Bien, entonces vamos a desarrollar toda esta parte de acá usando las leyes lógicas que ustedes ya conocieron en clase. Tenemos P estrellita Q. Bien, y queremos de esto, de acá, llegar a que es exactamente la misma proposición o el mismo valor de verdad que la proposición que nosotros vamos a tener al otro lado de esta equivalencia. Bien, tenemos entonces que todo esta P estrellita Q significa todo lo que está acá arriba. Significa la negación de, acá tenemos la negación de P. Este simbolito que es como una B al revés significa I. Bien, entonces tenemos no P y Q. Y todo esto implica no Q, la negación de Q. Bien, vamos a ir entonces desarrollando esta proposición que tenemos acá. Bien, toda esta parte de acá.
Para esto tiene muchas cosas como similares a cuando trabajamos el álgebra. Ya, como por ejemplo, esta negación vendría siendo como algo similar a cuando trabajamos con un signo negativo. Bien. Y claro, tiene todo el sentido. El negativo del negativo es positivo. La negación de la negación es una afirmación. Bien, ahí nos damos cuenta entonces de que sí, en verdad tiene mucho sentido de que si tengo un negativo multiplicado por un negativo nos da un positivo. Ya vendría siendo análogamente esta negación de la negación. Bien. Em, y algunas proposiciones, o algunos conectores también se podríamos como asociar como algunas operaciones matemáticas, como por ejemplo este i, que podríamos como asociarlo como una multiplicación o un o, que nosotros lo asociamos como una suma. Cuando trabajamos, por ejemplo, probabilidades y decimos la probabilidad de que ocurra esto y esto, ahí sabemos de que tenemos que aplicar una multiplicación entre las propiedades. O cuando tenemos una probabilidad en la que nos dicen la probabilidad de que ocurra esto o esto, ahí tenemos una suma de probabilidades. Aquí nos damos cuenta de que es muy importante el lenguaje en matemática. Bien, es como hablamos, debemos ser bien rigurosos con esto. Bien, eh, entonces, vamos a desarrollar esto de acá. Lo primero que vamos a hacer es obviamente trabajar desde lo más principal a lo más general. Bien, aplicamos acá como una especie de papomuda, donde primero vamos a trabajar lo que es el paréntesis. Acá notemos que dentro de este corchete tenemos esta proposición implica. Bien, cuando ocupamos el implica necesitamos dos proposiciones. Uno, que sea un antecedente, que en este caso este paréntesis que está acá, el no P y Q, vendría siendo el antecedente para esta proposición. Y lo que está a la derecha de esta flechita del implica vendría siendo la consecuencia de este antecedente. Bien, a lo que yo voy a llegar a partir de lo anterior. Entonces lo que nos quiere decir esto de que a partir de que no P y Q vamos a llegar a que no Q. Bien. Em, Podríamos, por ejemplo, también decir, bueno, dentro de este corchete tenemos este paréntesis de acá, este no P y Q, ¿bien? Pero con esto no podemos hacer absolutamente nada por el momento. Es como cuando nosotros teníamos una operación, por ejemplo, eh, no sé, A más B, y uno no podía hacer nada más con eso. Solamente dejaba el A sumado con el B expresado. Bien, porque claro, no tenemos ni idea de lo que es A ni B, por lo tanto no podemos hacer nada en conjunto con ellos. Entonces acá todo este no P y Q lo vamos a considerar como si fuese una proposición. Y en realidad lo es. Todo esto es una proposición. Entonces para esto vamos a considerar lo siguiente. Si yo tengo dos proposiciones, una proposición P y Q, vamos a ocupar otras letras mejor para que no nos confundamos con este ejemplo. Vamos a tener las proposiciones M y N. Ya supongamos que M y N son dos proposiciones. Entonces, si M implica a N, bien, si tengo como antecedente a M y con esto yo llego a N, esto es equivalente a decir no la primera proposición, la negación de la primera proposición o la segunda proposición de manera íntegra. Bien, estas dos proposiciones son exactamente equivalentes, bien, tienen los mismos valores de verdad. Por lo tanto, cada vez que nosotros decimos un implica, M implica N, es lo mismo que negar la primera proposición o la segunda proposición como teníamos tal cual. Esto puede ser de que a la vista no tenga mucho sentido, pero si nosotros comparamos esto con una tabla de verdad, nos vamos a dar cuenta de que esto es equivalente. Bien, cuando nosotros trabajamos una tabla de verdad, acá lo voy a hacer de manera como mini, después vamos a hacer una tabla de verdad grande para ver si es que en verdad lo que estamos haciendo acá está correcto para verificar. Si yo tengo la operación, tengo dos proposiciones, M y N. Estas dos proposiciones, como solamente pueden, como nos dice si es que algo es verdadero o falso, esos son los únicos dos valores que puede tomar. Por lo tanto, M podría ser verdadero y N podría ser verdadero. Pero también M podría ser verdadero y podría ser falso también. Aquí lo que estoy haciendo es escribir todas las posibles combinaciones que podría tener con los distintos valores que yo puedo tomar entre M y N. Bien, cuando M es verdadero, para N tengo dos opciones. O N es verdadero o N es falso. Por lo tanto, acá tenemos dos combinaciones. Pero también puede ser de que la proposición M sea algo falso.
Y si m es falso, n podría ser verdadero o n podría ser falso. Y aquí nosotros anotamos todas las posibles combinaciones que hay entre los posibles valores que puede tomar m y n. Bien, no existe ninguna otra combinación. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo se traduce este m implica n. Cuando yo tengo algo verdadero y llego a algo verdadero, entonces todo el proceso que yo hice fue correcto. Entonces todo esto en su totalidad pasa a ser algo verdadero. Bien, pero ojo acá, yo comienzo con algo falso, o sea, con algo verdadero, en este caso la segunda fila acá, b m es verdadero. Y esto que es verdadero me está implicando algo que es falso. Bien, y resulta que si nosotros le damos sentido a esto, si yo comienzo con algo que es verdadero y voy avanzando y al final concluyo algo que es falso, quiere decir que todo el proceso que yo hice fue algo que es falso. Bien. Entonces, en este caso, la única forma en la que un implica va a ser falso va a ser cuando comienzo con algo verdadero y llego a algo que es falso. En cambio, yo podría llegar a partir de algo falso a algo que es verdadero. Bien. Por lo tanto, toda esta proposición pasaría a ser verdadero. Por otra parte, si yo comienzo con algo que sé que es falso y concluyo finalmente algo que es falso y lo hice a partir de que era falso, entonces lo que yo hice fue algo verdadero. Sé que cuesta como un poco darle sentido a esto, pero por ejemplo, eh, mm, mm, no sé si yo tengo una ecuación, mm, eh, eh, em, x más 3 menos 2x igual a menos x más 5. Bien, tengo esta ecuación de acá. Bien, esto es una proposición. Una igualdad es una proposición, porque yo puedo decir que esta igualdad es verdadera o esta igualdad es falsa. No lo sé. Bien, yo le puedo asignar un valor de verdad. Pero tengamos esto como antecedente. Imaginemos que todo esto vendría siendo como nuestra m. Bien, nuestra proposición m. Tengo esta igualdad. Bien. Entonces yo con esto, si empiezo a desarrollar esto, aquí vienen los implica, yo digo, bueno, acá reúno términos semejantes, me va a quedar 3 menos x igual a menos x más 5 y nos damos cuenta que acá, si yo sumo x en ambos lados de la igualdad, aquí viene otra consecuencia, otro implica, llego a que 3 es igual a 5. ¿Y qué ocurrió? Esto es algo falso, ¿bien? Por lo tanto, yo partí acá de algo falso. Esta igualdad es falsa. Porque claro, si empezamos a despejar nos damos cuenta que no está esto de acá. Por lo tanto, comenzamos con una proposición que es falsa y llegamos a una proposición que es falsa. Pero ¿qué podemos concluir, por ejemplo, de esto? De que esta ecuación no tiene solución. Bien, y esa es una proposición que es verdadera. Y es una conclusión que yo obtuve con este camino. Bien, o sea que yo partí de algo falso, obtuve algo falso, pero la consecuencia, la conclusión que yo tuve, termina siendo algo que es verdadero. Al desarrollar esta ecuación y darme cuenta de que llegaba algo contradictorio, llegaba alguna falsedad, esto me permitía concluir de que esta ecuación en particular no tiene solución. Bien, y eso es algo verdadero. Y si ocupamos ahora también el conector lógico o, bien, recordemos estos valores de verdad. Fíjense que cuando se implica, solamente va a ser falso cuando partimos de algo verdadero y llegamos a algo falso. En cualquier otro caso, el valor de esta proposición va a ser verdadera. Bien, a ver, aquí preguntan algo. Dice, profe, pero ¿cómo sabemos si algo al principio es falso o verdadero? Tengo que siempre hacer la tabla porque en el ejemplo de P y Q no logro enseguida saberlo. Ya mira, las proposiciones no tenemos cómo saber si son verdaderas o falsas a menos que conozcamos la proposición. En este caso, por ejemplo, no sabemos qué es P, no sabemos qué proposición es Q, por lo tanto no sabemos si P es verdadero o P es falso, lo mismo con Q. No sabemos si Q es verdadero o Q es falso. Por eso que hacemos esta tabla de verdad en el que nos ponemos en el caso de todas las posibles combinaciones. ¿Bien? De todas, todas. Porque no tenemos cómo saber con exactitud. Viene como cuando trabajamos en álgebra y ocupamos la letra X.
no sabemos qué número es X con exactitud. Sabemos que puede tomar cualquier número. Eso sí, la ventaja es que ahora las opciones para P y Q, los valores son solamente dos, o es verdadero o es falso. Distinto ahí cuando trabajamos con X en álgebra, donde X puede tomar infinitos valores. Bien, entonces acá nosotros nos podemos a poner siempre en todos los posibles casos. Bien, en el caso para trabajar las tablas de verdad, es necesario conocer estas reglas. Por ejemplo, es necesario conocer esto. Esto se lo tienen que aprender sí o sí. Esto no, se dan cuenta, no fue tampoco como tan obvio, por así decirlo, el obtener esta cuestión de acá. Bien, pero también lo más obvio no necesariamente es lo más lógico. Bien, y si ocupamos la lógica, llegamos a esta tabla de acá. Entonces aquí lo que tenemos que tener presente es que uno implica, siempre va a ser falso cuando yo comienzo de algo que es verdadero y llego a algo que es falso. Bien, esto es algo que debe ser sabido. Bien, son reglas que ustedes se tienen que aprender. Lo mismo en el caso del O. Tengo la proposición M y la proposición N. Resulta que estas proposiciones pueden tomar valores o son verdaderas o son falsas. Ponemos todas las combinaciones. Yo digo que M puede ser verdadero y N puede ser verdadero. M puede ser verdadero y N puede ser falso. M podría ser falso y N podría ser verdadero. Como también M podría ser falso y así como N también podría ser falso. Tengo acá todas las posibles combinaciones. Entonces ahora voy a ver qué pasa con el O. ¿Ya? Analizar el O puede ser quizás que le resulte más familiar porque es algo que nosotros ocupamos también en nuestro lenguaje. Bien, es como cuando nos dicen lo siguiente. Para... a ver, ¿qué podría ser un ejemplo como cotidiano para ustedes? Eh, para aprobar el ramo de álgebra se tiene que obtener una calificación eh, sobre 4 o igual a 4. ¿Cachen? Esa es la importancia del lenguaje. Para aprobar el ramo de álgebra se requiere una aprobación, se requiere una nota 4 o mayor que 4. ¿Bien? Entonces a mí lo que me dicen ahí es que me sirve cualquiera de esas dos opciones. ¿Bien? Si saco un promedio 4, listo, paso el ramo. Si saco un promedio sobre 4, también paso el ramo. ¿Bien? A ver, alguna otra situación. Voy a ir al negocio y voy a comprar una galleta o un jugo. ¿Bien? Voy a comprar una galleta o un jugo. Ambas son proposiciones porque puede ser verdadero o puede ser falso. Voy a comprar una galleta, puede ser cierto o como puede ser que no ocurra. Voy a comprar un jugo, puede ser de que ocurra, puede ser que no ocurra, por lo tanto puede tomar estos dos valores de verdad. O es algo que es falso o algo que es verdadero. Pero ahora estoy mezclando estas dos proposiciones en una oración. Estoy diciendo de que voy a comprar una galleta o un jugo. Todo esto en conjunto, galleta o jugo, forman esta nueva proposición, la cual va a tener nuevamente un valor de verdad, que va a ser verdadero o va a ser falso. Bien, pero cuando ocupo el lo, a mí me amplía las posibilidades. Porque si voy al negocio y finalmente compré una galleta, ¿cumplí con lo que dije? Claro, porque yo dije que voy a comprar una galleta o un jugo. Pasó lo de la galleta, eso fue verdadero, lo del jugo fue falso, pero aún así, en su totalidad, cumplí con lo que dije. ¿A qué voy con esto? De que efectivamente, si yo compré la galleta, acá en la tablita, compré la galleta y no compré el jugo, al final lo que yo dije se cumplió. Bien, porque compré la galleta, compré una de estas dos cosas que están acá. Y eso es lo que me dice lo, me da posibilidades. Bien, y claro, puedo también yo haber ido al negocio y haber comprado una galleta y un jugo, también, pues. En ese caso, ambas probabilidades eran ciertas. Por lo tanto, compré una galleta o un jugo. ¿Se cumplió? Sí, porque compré la galleta y compré un jugo también, cumplí las dos cosas. Bien, entonces esto también es verdadero. Acá ahora, si lo vemos acá con la misma idea de la galleta y el jugo. Fui al negocio, pero no compré la galleta, pero sí compré el jugo. Por lo tanto, cumplí la condición que puse acá de que voy a comprar una galleta o un jugo. Lo cumplí. Me servía cualquiera de los dos. Pero ¿qué pasa acá? Pasa de que si yo no compré la galleta y no compré el jugo, entonces
No cumplí esta condición de acá, no compré ni la galleta ni el jugo, por lo tanto, esto pasa a ser algo que es falso. Bien, ahora, ¿por qué yo estoy haciendo esto de acá? Porque notemos de que él implica, como yo dije acá, lo voy a subrayar, voy a destacar. Este implica que tenemos acá, lo podemos transformar en una proposición donde usemos un conector O. Bien, pero en este caso aparece negado el M. Veamos qué pasa con esto. Veamos ahora una última tablita. No, de hecho lo vamos a hacer aquí mismo, vamos a hacer una extensión de esta tabla de acá. Y vamos a tener ahora no M o N. Vamos a negar la primera proposición. Si yo niego la primera proposición, partimos acá de la base de que B, o sea, de que M es algo verdadero. ¿Cierto? Estamos aquí y dijimos M es algo verdadero. Por lo tanto, si M es verdadero, no M va a ser verdadero o falso, debería tomar el valor contrario. ¿Bien? Por lo tanto, como en este caso M era verdadero, la negación de M tiene que ser algo falso. Por ejemplo, mi nombre es Pablo. Eso es algo que es verdadero. Ahora, si yo niego la proposición, mi nombre no es Pablo, pasa automáticamente a ser algo que es falso, porque ya sabemos de que mi nombre es Pablo. ¿Bien? Entonces, si yo niego algo, pasa a tomar el valor contrario al que tenía. Por lo tanto, acá, si B era verdadero, y ahora yo lo negué, M pasó a ser algo falso. Y N es algo verdadero, por lo tanto tendría algo que es falso o algo que es verdadero, y dijimos que si tengo algo falso o verdadero, me basta con que al menos uno sea verdadero. Por lo tanto, esta proposición pasaría a ser cierta. Algo que no pasó o algo que sí pasó. Entonces, en su totalidad, sí pasó. En el siguiente caso, tenemos de que M era verdadero. Acá está negado, por lo tanto ahora no M es algo falso. Y acá tenemos que N es falso también, por lo tanto tendríamos algo que es falso o falso. Y ahí nosotros dijimos de que la única forma en el que cuando usamos el conector O nos dé algo que es falso es necesariamente cuando ambas proposiciones que estamos uniendo con este conector O deben ser falsas. Y es lo que ocurre acá. Claro, M era verdadero, no M pasa a ser falso. N era falso, por lo tanto aquí sigue siendo falso. Algo falso o algo falso me va a llevar a algo que es falso. Y con los otros tendríamos, acá tenemos que M es falso, pero acá no M sería verdadero. Y yo dije de que basta con que tengamos al menos uno que sea verdadero para que la proposición sea cierta. Y lo mismo al final. Tenemos que M es falso. Y acá tenemos no M, por lo tanto no M va a ser algo que es verdadero. Por lo tanto, inmediatamente esto pasa a ser algo que es verdadero. Notemos ahora lo siguiente, de que los valores de verdad que yo obtuve acá, para este implica, fíjense que son exactamente los mismos valores de verdad que yo obtuve acá con el no M o N. Cuando M y N son verdaderos, ambas proposiciones son verdaderas. Cuando M es verdadero y F es falso, ambas proposiciones son falsas. Y en cualquier otro caso va a ser verdadero. Es por eso que acá podemos decir con toda seguridad de que si yo tengo M implica N, esto es equivalente a decir no M o N. Bien, eso es otra forma distinta de decirlo, pero que en términos de proposición termina siendo el mismo valor. Bien, procesen todo esto que yo acabo de mencionar antes de seguir avanzando. Bien, y dígame si es que hay algo que no se haya entendido, que sea necesario volver a explicar. Recuerden que esto que yo dije acá, este M implica N y aprenderse estos valores de verdad es algo que deben aprenderse, que deben memorizar. Bien, y una forma de poder memorizarse todo esto es ir ejercitando, ir haciendo harto ejercicio hasta que ya nos dimos cuenta de que lo entendimos, lo interiorizamos y nos hace sentido todo esto. Bien, sigan observando ahí lo que hice y me avisan si es que algo no se entendió. Bien, no hay comentarios al micrófono, tampoco hay comentarios en el chat. Así que volvamos al ejercicio. Acá como
un paréntesis. Bien, ¿por qué hice todo este rollo de acá? Para poder traducir yo este implica a otro, para usar otro conector, que en este caso va a ser el O. Entonces notemos ahora lo siguiente. Vamos a tener que todo esto va a ser equivalente a la negación de, y ahora este implica lo voy a pasar a un no. ¿Y cuál era la regla para pasar este implica a un no? Era negar la primera proposición y la segunda proposición dejarla tal cual. ¿Bien? En este caso, ¿cuál es la primera proposición? Todo esto es la primera proposición. Por lo tanto, todo esto es lo que yo voy a negar. Niego la primera proposición y ahora este implica y lo transformo a un no. Y la segunda proposición queda tal cual. En este caso teníamos n y el n quedó tal cual después del o. Por lo tanto, si después del implica teníamos un no q, al otro lado del o nos va a quedar un no q también. Entonces ahora ya no estamos trabajando con el implica, sino que estamos trabajando con este conector lógico del o. Bien. Y ahora notemos de que fuera de este paréntesis, de acá tenemos una negación, ¿bien? Que vendría siendo algo parecido a cuando nosotros teníamos un signo negativo fuera de un paréntesis. Si nosotros tenemos un signo negativo fuera de un paréntesis, sabemos de que va a afectar a cada uno de los elementos que está dentro de este paréntesis, cambiándole su signo. Bien, acá es algo parecido, bien, lo podemos ocupar esa como idea como de manera análoga acá, donde esta negación que está acá me va a cambiar el valor de verdad de cada una de las proposiciones que están dentro del paréntesis. Pero ojo, no solamente nos va a cambiar el valor de verdad de cada una de estas proposiciones, sino que también nos va a cambiar el conector lógico que tenemos acá. Nosotros entre el P y Q, o sea, entre el P y la letra Q que tenemos acá, tenemos un conector I. Bien. El I lo que nos quiere decir que es algo que tiene que ocurrir sí o sí ambas cosas a la vez. Bien. Por ejemplo, decir, em, voy a comprar galleta y jugo, ocupando el mismo ejemplo anterior. Si yo digo voy a comprar galleta y jugo, tengo que cumplir las dos cosas sí o sí. Ahí yo estoy condicionando a que debe pasar con este i, de que tiene que pasar ambas cosas. A diferencia de lo que nos abría las opciones, galleta o jugo, cualquiera de las dos me sirve. Al decir y, yo digo, bueno, si yo voy a comprar galleta y jugo, tengo que cumplir las dos cosas a la vez. No me sirve cumplirla parcialmente. ¿Bien? Pero ahora como estamos negando este conector y también va a cambiar a un conector O. Por lo tanto, todo lo que está dentro de este paréntesis lo podemos dejar ahora así. Esto me va a cambiar el valor de verdad de todo, por lo tanto, si yo tengo la negación de P, esto pasaría a ser P. La negación de la negación es la afirmación. El I lo pasamos a un O y el Q lo negamos también. Entonces acá nos queda P o no Q. Y todo esto con el O. No Q. Bien, eliminamos esta negación de acá y ahora fijémonos en que tenemos exactamente los mismos conectores acá. Y acá nosotros podemos también nuevamente hacer una analogía con lo que nosotros hacemos con los números, con lo que sabemos con los números en la aritmética, de que si yo, por ejemplo, voy a escribir acá como borrador, si yo tengo 3 más 5 más 7, yo podría partir sumando el 3 con el 5 y luego sumarle 7. Pero también yo podría partir sumando el 5 con el 7 y luego a esto sumarle 3 y el resultado es exactamente lo mismo. Pero esto ocurre siempre y cuando nosotros estemos trabajando con el signo más. Bien. Em, por ejemplo, si yo tuviese multiplicación ahora, si yo tuviese 3 más 5 por 7 y tuviera esto de acá, esto no es lo mismo que decir 3 más 5 por 7. Esto nos da el resultado totalmente distinto. 3 más 5 8 8 por 7 54. O 56. Hoy siempre me confundo. No, 7 por 8 56. Y acá 5 por 7 35 y 35 por 3 105. Se dan cuenta que esta regla no ocurre, no se cumple. Pero sí se cumple cuando tenemos la misma operación. Y también se cumple cuando tenemos el por.
Si yo tengo 3 por 5 y a esto lo multiplico por 7, esto es exactamente lo mismo, perdón, exactamente lo mismo que decir 3 multiplicado por 5 por 7. Comienzo acá multiplicando 5 con 7 y luego lo multiplico por 3 y el resultado me da lo mismo. ¿A qué voy con todo esto? Es que ahora esta proposición que tenemos acá, donde notamos de que aparece lo entre medio de todas estas proposiciones, yo puedo asociar. Es decir, que esto me quedaría no, y esto lo podría dejar como P o voy a dejar no Q o no Q. Bien. ¿Y por qué hice esta asociación? Voy a borrar acá para tener espacio para seguir avanzando. Porque notemos de que dentro de este paréntesis nuevo que yo anoté acá, ay, se me borró la. Dentro de este paréntesis nuevo que yo tengo acá, aparece repetida la misma proposición. Tengo no Q o no Q. Es como cuando, no sé, es cuando éramos chicos y nos estaban obligando a comernos toda la comida y nos decían, o te lo comes o te lo comes. No tenemos más opción que lo comemos, pues. Bien. Por lo tanto, si yo tengo repetida la misma proposición, significa que todo eso en conjunto va a representar a la misma proposición. Bien. O te lo comes, como resultado, te lo comes. Bien. Entonces, no tengo no Q o no Q, como resultado tendría no Q. Por lo tanto, esto nos quedaría como P o no Q. Todo esto que está acá, este no Q o no Q, yo lo resumí en un no Q. Bien. Y por último, tenemos otra vez la negación de una proposición que se compone de otras proposiciones unidas con conectores lógicos. Por lo tanto, esta negación me va a cambiar el valor de todo lo que está acá adentro. Por lo tanto, me quedaría no P, este O pasaría a ser un I, y este no Q, como lo estoy negando, sería la negación de la negación. Sería no, no Q. Por lo tanto, pasaría a ser simplemente Q. Bien. Entonces, por conclusión, acá decimos de que P estrellita Q sí es equivalente a decir no P y Q. Vamos a guardar esta información porque nos va a servir para el resto del ejercicio. Bien, hasta el momento todavía no terminamos la parte uno. Llevamos recién la mitad de la parte uno. Bien, pero antes de seguir avanzando, quiero que me digan si es que algo no quedó claro. Échenle un vistazo. A ver, profe, todo súper claro, pero una duda. En el segundo paso, con lo del implica. ¿Dónde cata específicamente? En el segundo paso con el del implica. ¿Acá te refieres? ¿A este de acá? ¿Por qué el no que se mantiene? Ah, ah, ya, a ver. En el segundo paso de acá, ¿cómo pasé de este a este de acá? Bien, yo lo que dije entonces fue de que vamos a ir trabajando siempre. Vamos a ir trabajando siempre de lo más particular a lo más general, como empecé el papo muda. Bien, aquí lo primero que hice fue eliminar este implica, o más que eliminarlo fue transformarlo. Bien, para transformarlo tenemos que tener presente esta regla de que si yo tengo que una proposición que implica otra, es lo mismo que negar la primera proposición o tener la segunda proposición de manera tal cual. Bien, eso es lo que quiere decir esto. Por lo tanto, si yo quiero cambiar este implica a este O que tenemos acá, bien, lo voy a poner con otro color para que no. Y así. Quiero cambiar este implica a este O que está acá, yo necesariamente tengo que negar la primera proposición. Y todo esto, todo este paréntesis, es la proposición. Yo tengo proposiciones y se las voy juntando con conectores lógicos, en su totalidad crea una nueva proposición. Y así puedo ir mezclando proposiciones con conectores lógicos e ir creando cada vez proposiciones más grandes. Bien, pero siguen siendo proposiciones. En este caso, no P y Q es la primera proposición, es el antecedente de este implica. Por lo tanto, esta regla lo que nos dice es que yo tengo que negar la primera proposición. No P y Q es la primera proposición. Entonces yo lo niego. Y es por eso que aparece esta negación acá.
Y luego, bueno, si yo aplico esta regla, entonces el implica pasa a ser un no. Por eso que ahora ya no tengo un implica acá, sino que tengo un no. Y la segunda proposición queda de manera íntegra. Fíjate, acá el n estaba en su forma natural, por así decirlo, y al momento de traducirlo con un no, sigue estando de la misma manera, no se vio nada afectado. A diferencia de la primera proposición de que teníamos acá de su forma como normal a su forma negada. Bien, es por eso que acá este no Q siguió siendo el mismo no Q acá y siguió siendo el mismo no Q para abajo. Bien, Cata, ahí confirmas que sí, bacán. Súper, ¿alguien más tiene alguna duda, algo que no se haya entendido? Échale un vistacito antes de seguir avanzando. Bien, queremos demostrar de que P estrellita Q es lo mismo que decir no Q estrellita no P. Ya vimos de qué manera nosotros podíamos traducir este P estrellita Q. Concluimos de que es lo mismo que decir no P y Q. Bien, son proposiciones equivalentes. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con no Q estrellita no P. Y si es que al momento de desarrollar esta proposición llegamos exactamente a esta misma proposición que está acá, recién ahí podemos afirmar de que efectivamente lo que están pidiendo que probemos acá se cumpla. Bien, entonces vamos con eso. Voy a cambiar el color de mi destacador. Ya. Ahora vamos a desarrollar esta parte de acá. La 2 dice, no, perdón, no estamos en la parte 2 todavía. Estamos en la otra proposición que era no Q estrellita no P. No Q estrellita no P. ¿A qué será equivalente todo esto? Bueno, podríamos, por ejemplo, volver a hacer todo este proceso que está acá. Bien, donde eso sí tenemos que tener cuidado de lo siguiente. Notemos que acá teníamos P estrellita Q y acá aparece no Q primero. Por lo tanto, este no Q vendría como a tomar este papel de ser P al principio y este no P pasaría a ser una especie de Q como lo teníamos al principio. Bien, para verlo de esta misma manera. P estrellita Q teníamos que se traducía de toda esta forma que está acá. Por lo tanto, no Q estrellita no P, tenemos que evaluarla, tenemos que ir reemplazando con mucho cuidado para que no nos vayamos a confundir con alguna negación, con alguna operación lógica, ya teniendo presente de que este no Q toma el lugar de la primera proposición, el que está al lado izquierdo de la estrellita, y este no P toma el lugar que está al lado derecho de la estrellita, esta segunda proposición. Bien, podemos hacer algo muy parecido a lo que está acá. Bien, si traducimos con mucho cuidado, si ingresamos, nos va a dar lo siguiente. Mm, mm, mm. Tendríamos no, corchete, abro, y ojo acá, lo primero que nos aparecía es que tenemos la negación de P, o sea que la proposición que está al principio, al inicio, aparece negado acá. ¿Bien? Ojo con eso, la proposición que está al principio aparece negado acá. Por lo tanto, la proposición que está al principio va a aparecer negada acá. ¿Bien? Por lo tanto, nos quedaría no, no Q. Lo vamos a dejar así tal cual para que se vea bien que eso es lo que estamos haciendo. Es la negación de la primera proposición. ¿Bien? Este no P, no, no Q. Luego, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que unirlo con el conector I. Y tenemos la segunda proposición, que es Q, de manera íntegra. En este caso, ¿cuál es la segunda proposición? Es no P. Por lo tanto, tenemos no, no Q y no P. Bien. Voy a hacer mejor este no, me quedo como extraño. Luego tenemos el implica,
Y ojo, según nuestra fórmula que teníamos al principio, ya el de acá, dice implica no Q, es decir, implica no la segunda proposición. Bien, en este caso la segunda proposición es no P, por lo tanto esto va a implicar no la segunda proposición, es decir, no, no P. Bien, ahora empezamos a desarrollar esto de la misma manera como lo hicimos anteriormente. Ya como conocemos varias reglas, podríamos avanzar más rapidito. Entonces nos quedaría la negación del primero. Voy a traducir, voy a eliminar esta negación de las negaciones, por lo tanto nos quedaría Q y no P. Esto implica P, ¿cierto? No, no P sería P. Voy a eliminar este implica, lo voy a cambiar por el O, por lo tanto me quedaría la negación de la primera proposición, perdón, la negación de la primera proposición, que sería no Q y no P, o la segunda proposición de manera íntegra, tal cual. Ahora podemos hacer exactamente lo que mismo que hicimos delante. Podemos acá tenemos la negación, por lo tanto esto nos va a afectar a todo lo que está acá adentro. Sería no Q, esta negación me va a cambiar este I por un o no, no P, o sea, sencillamente P. Y todo esto OP. Hacemos exactamente lo mismo que delante, vamos a asociar de manera conveniente, por lo tanto acá nos quedaría no, no Q, O y asocio estas P que están acá. Y nuevamente la misma idea de delante, o te comes la comida o te comes la comida, no tengo más opción que comerme la comida. Por lo tanto me quedaría no Q o P. Y si ahora negamos toda esta proposición, me va a cambiar el valor de verdad de todo lo que está acá adentro, por lo tanto no Q ahora sería Q, este O pasaría a ser un I y este P pasaría a ser no P. Y notemos que esta proposición que está acá, voy a marcar con verde, esta proposición que está acá es exactamente la misma proposición que está acá arriba. Fíjense, la de acá, solamente que está conmutada. ¿Ya? Y claro, yo puedo cambiar el orden de esto, decir P y Q es lo mismo que decir Q y P. Da lo mismo en este caso el orden en el que yo lo expreso. Decir voy a ir a comprar galleta y jugo es exactamente lo mismo que decir voy a comprar jugo y galleta. Por lo tanto, acá que concluimos que efectivamente, por lo tanto, tenemos de que P estrellita Q es igual a esto de acá y no Q estrellita no P es exactamente y equivalente a lo mismo. Por lo tanto, recién ahora podemos decir con toda certeza de que P estrellita Q es exactamente lo mismo, es equivalente a decir no Q estrellita no P. Bien, y con esto recién terminamos la primera parte de este ejercicio. Nuevamente quiero que le echen un ojo, un vistazo a ver si es que hay algún paso que no se entendió y me avisan para volver a explicarlo. Y si se entendió, igual pueden confirmarlo en el chat. Ahí decir, profe, está todo bien para cachar si es que efectivamente estamos todo bien o no están cachando ni una y prefieren no decir nada. Bacán, ahí están confirmando que están entendiendo. Bacán, súper. Qué bueno. Ya, importante de que les haga sentido esto. Hagan todo lo posible para que les haga sentido. Bien, porque esta es la base de la matemática. Bien, esta es la explicación de por qué la matemática funciona. Ya, vamos con la segunda. Dice probar que P estrellita Q estrellita Q es equivalente a decir no P estrellita Q. Era P estrellita Q y todo esto estrellita Q equivalente a no P estrellita Q.
Ya, veamos cómo podemos demostrar esto. Lo primero que tenemos que tener presente es que ya sabemos a cuánto es equivalente P estrellita Q, ¿cierto? Lo vimos delante, que era lo mismo que decir no P y Q. Esto lo vamos a guardar porque nos va a facilitar bastante para resolver este ejercicio de acá. Y de hecho, teniendo esto presente, también nos habría facilitado poder responder el anterior, pero era interesante repetir este mismo ejercicio para que quedara claro cómo llegar. Bien, entonces vamos a hacerlo igual que delante. Vamos a partir con un bracito de esta equivalencia que tenemos acá. Vamos a partir con el lado izquierdo y vamos a ver a qué proposición es equivalente este P estrellita Q estrellita Q. Bien, tenemos P estrellita Q y todo esto estrellita Q. ¿A qué es equivalente esto? Bueno, notemos que tenemos dentro de este paréntesis el P estrellita Q. Yo no puedo y llegar y sacar, asociar como yo quiera porque estrellita no es ni un O ni un I, ¿bien? Sino que es una mezcla de proposiciones. Bueno, nosotros ya sabemos que en verdad es un I, ¿ya? Pero no lleguemos y asociemos como nos tinque. Sino que vamos por este orden de acá. Y sabemos de que P estrellita Q es equivalente a esto que está acá. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir no P y Q estrellita Q. Bien, todo esto que está acá es exactamente lo mismo a todo esto que está acá. Bien, reemplacé. Y ahora podemos hacer exactamente lo mismo acá. Fíjense, lo que nos dice esto de acá, esta idea que tenemos aquí, es que si yo tengo una proposición estrellita Q, otra proposición, es lo mismo que decir la proposición primera negada y la segunda proposición tal cual, sin hacerle absolutamente nada. En este caso, todo este paréntesis que tenemos acá es la primera proposición. Y lo que está al lado derecho, esta Q que tenemos acá, es lo que está al otro lado de esta operación estrellita. Bien. Por lo tanto, lo que nos dice esto es que vamos a tomar la primera proposición, que era no P y Q, y la vamos a negar. Vamos a negar la primera proposición, y ahora esta estrellita toma el lugar de un I, y la segunda proposición queda exactamente tal cual, de manera íntegra. Bien. Sabemos qué hacer con esta negación que está fuera de este paréntesis. Me va a cambiar el valor de verdad de cada una de las proposiciones que están acá, por lo tanto me va a quedar acá la negación de P, o sea, P, la negación de este conector I, que pasaría a ser un O, y la negación de esta segunda proposición, que pasaría a ser no Q. Y todo esto I, Q. Y ahora tenemos que tener cuidado, porque delante lo que hicimos fue como, ah, pero teníamos acá no Q y P, asocié y listo. Pero, fíjense acá, vamos a destacar con otro color. Vamos a destacarlo con este rosa de acá. Notemos que acá tenemos un O y vamos a ocupar otro color acá para resaltar el otro para que se vea que son completamente distintos. Y acá tenemos un I. Bien, recuerden delante, cuando yo tenía solamente sumas, yo podía asociar. Cuando yo tenía solamente multiplicaciones, yo podía asociar. Pero si tenía sumas mezcladas con multiplicaciones, yo no puedo asociar. Bien, entonces cuando pasaba, por ejemplo, de que teníamos no sé, tengo 3 multiplicado por A más 5 por ejemplo, este producto algebraico. Dijimos de que yo no puedo llegar a asociar y decir, bueno, me va a quedar 3 por A más 5. No puedo llegar a hacer eso. ¿Qué es lo que hacía uno en este caso? Uno multiplicaba todo lo que estaba afuera por todo lo que está dentro. En este caso me quedaba 3 por A, mantenía la operación que está acá y luego me quedaba 3 por 5 que es 15. Eso es lo que nosotros hacíamos acá. Bien, multiplicábamos todo con todo, pero también teniendo cuidado, aplicamos esta operación, la que está afuera con cada uno de los términos, pero la operación que estaba dentro del paréntesis se quedaba tal cual. Es la misma lógica que vamos a aplicar acá. Es como si dijéramos de que este cubo se va a operar bajo este conector lógico
con ambas proposiciones que están acá. Bien, por lo tanto, me quedaría al principio P, yo lo voy a operar con este Q bajo esta operación. Por lo tanto, me va a quedar P y Q. Y ahora voy a mantener esta operación acá. Como tal, mantuvimos este más. Lo mantuvimos acá. Este O nos va a quedar entre medio de estas dos proposiciones que vamos a tener acá. Y aquí nos va a quedar no Q, que lo tenemos que operar con esta Q que está acá afuera, a partir de este conector que es I. Por lo tanto, tenemos no Q y Q. Bien. Antes de pasar a lo siguiente, quiero que verifiquen de que efectivamente se está entendiendo. Ya vayan chequeando cada uno de los pasos y díganme si es que hay algún paso que no se entendió. A ver, ahí la Cata me está diciendo que no entendió mucho al final. Bien. Lo que nos dice esto, Cata, es que esta va a ser la regla. Si yo tengo, vamos a ocupar otra letra también para no confundirnos acá. Si yo tengo M y N y otra letra y R, bien, estas tres son M, N y R son proposiciones. Cuando teníamos el I, no había ningún problema con hacer esto o asociar de otra manera. Aquí yo no tenía ningún problema porque la operación es la misma todo el rato. Lo mismo pasaba con el O. Si yo tengo M, O, N, O, R, acá no tengo ningún problema con decir M, O, N, O, R. Y yo puedo cambiar el orden si quiero, también es conmutativa, no pasa absolutamente nada. Aquí se mantiene, se mantiene, se mantiene y se mantiene. Pero, ¿qué pasa si se combinan estas operaciones, Cata? Nos va a quedar M, I, N, O, R. Fíjate que acá tenemos el I y acá tenemos un O. Bien. Entonces lo que decimos, entre comillas, es que esta operación, este R que está acá, se va a operar con las distintas proposiciones que están acá. Bien. Y luego este conector lógico es lo que nos va a quedar entre medio. Es como cuando, como decía acá en el ejemplo, si yo multiplico 3 por A más 5, el 3 lo multiplico por A, el 3 lo multiplico por 5, fíjate, 3 por A, 3 por 5, apliqué esta operación con cada uno de los elementos que estaba dentro de este paréntesis, y acá yo mantuve este mismo operador que estaba entre los términos. Bien, la lógica es la misma. Yo voy a operar este M, o sea, este R con cada uno de los términos que están acá, por lo tanto me quedaría M, ocupando esta operación, M o R, y si opero este N con este OR de acá, me quedaría N o R. Pero vamos a mantener este operador entre medio. Por lo tanto, nos quedaría de esta forma. Bien, la distributividad. Y lo mismo ocurre de que si fuese adentro un O y afuera un I, es exactamente la misma idea. Bien, voy a dejar acá marcado, este I se mantuvo acá y este O se replicó por acá. Bien, Cata se entendió. Ahora, llevándolo a este ejercicio de acá, particular, tenemos P, O, no Q y Q, entonces me quedaría P y Q, O, no Q y Q de acá. Bacana, ahí me confirmaste de que se entendió. ¿Alguien más que no haya entendido algo? Vamos, bien me parece, súper. Si es que alguien todavía no me ha mandado su nombre y root por el chat, recuerde hacerlo para poder registrarlo en la asistencia, porfa. Bien. Ya, ahora viene algo interesante también de analizar. Acá, entre P y Q, todavía no podemos hacer mucho. No sabemos qué es Q ni P, por lo tanto lo dejamos tal cual. Como acá con este IO no podemos hacer mucho, por lo tanto esto vamos a hacer tal cual. Pero aquí tenemos que hacer algo. Fíjense que tengo no Q y Q. Bien. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué creen que pasaría con el no Q y Q? A ver si lo pueden comentar, a ver si les hace sentido. Si quieren, pónganse una proposición y vean qué pasa si tienen la proposición y tienen al mismo tiempo la proposición negada.
¿qué sentido tendrá esto? A ver si alguien lo puede comentar. Pueden activar su micrófono, pueden escribirlo en el chat. Disculpe, profesor, ¿en qué parte en particular? En este de acá. Espérate, lo voy a dejar marcadito. ¿Qué pasa con esa parte de acá? Una contradicción, ¿Por qué una contradicción? que todos los valores de verdad van a ser falsos. Exacto. ¿Cómo algo... recordemos de que Lee nos va a decir de que es algo que tiene que ocurrir sí o sí a la vez. No me sirve como que pase algo o que o pase el otro. Tienen que ocurrir ambas cosas al mismo tiempo. Y algo puede ser verdadero y puede ser falso al mismo tiempo. ¿Puede algo ocurrir y no ocurrir a la vez? ¿Puedo llamarme Pablo y no llamarme Pablo al mismo tiempo? ¿Puede estar lloviendo y no estar lloviendo al mismo tiempo? ¿Se dan cuenta, no? Como todo esto nos va haciendo como un poco sentido de que está incluso en nuestra forma de hablar también, en nuestro lenguaje. Esta es la manera también en la que se conecta la matemática con la filosofía, la matemática con el lenguaje. Bien, no tiene sentido. Entonces llegamos a lo que comentó la Valentina, de que esto pasa a ser una contradicción, algo contradictorio. Bien, no puede ocurrir algo y no ocurrir ese algo al mismo tiempo. Y eso es lo que nos está diciendo este no P y Q. Bien, por lo tanto, como regla lo vamos a tener acá. Si yo tengo M y no M, vamos a decir que esto corresponde a una contradicción, por lo tanto es algo que va a ser siempre falso. Bien, lo vamos a denotar con la letra F para decir que es una proposición que va a ser siempre falsa. Bien, esto por ninguna parte va a ser verdadero. Y tal como lo comentó la Valentina, si uno es verdadero, el otro va a ser falso. Por lo tanto, siempre vamos a tener uno de estas proposiciones que están acá con el conector I que va a ser falso. Y el conector I, si al menos uno de los dos son falsos, siempre va a ser falso todo. Yo necesito que ocurran las dos cosas al mismo tiempo. Y en este caso no puede ocurrir que pasa Q y al mismo tiempo pasa no Q. Entonces aquí nosotros decimos de que tenemos algo que es falso. Bien, ahora tenemos una proposición que es P y Q o algo que es falso. Y revisemos en la tablita de verdad cuando teníamos el O acá arriba, ya que es toda esta, las primeras tres columnas. Vamos a analizar esto hasta acá. Notemos que esto siempre va a ser verdadero cuando al menos uno de los valores sea verdaderos, ¿cierto? Si ambos son verdaderos, es verdadero el O. Si el primero es verdadero, el O va a ser verdadero. Si el segundo es verdadero, el O va a ser verdadero. Pero en el caso de que ambas proposiciones sean falsas, el O recién ahí va a ser falso. Bien, yo quiero comprar galleta o jugo, no compré ni galleta ni jugo, por lo tanto no se cumplió la proposición. Bien, entonces acá yo tengo un P y Q o algo falso. Bien, entonces acá se pueden dar dos posibilidades. Puede ser de que P y Q sea verdadero, y si es verdadero, toda esta proposición va a ser verdadera, porque voy a tener algo que es verdadero o algo que es falso. Pero P y Q podría ser falso también. Y si esto es falso, voy a tener algo que es falso o falso, por lo tanto ahí me va a dar algo que es falso en su totalidad. Por lo tanto, el valor de verdad de esta proposición completa, de este P y Q o algo falso, es, va a depender netamente del valor de verdad de P y Q. Por lo tanto, si tenemos siempre una proposición o algo que es falso, siempre va a ser equivalente a la proposición que tenemos, el que estamos operando con esta proposición falsa. Dicho de otra forma, vamos a anotarlo acá como regla también. Si yo tengo una proposición M y lo tengo con algo que es falso, esto siempre va a ser M. Esto siempre, el valor de verdad de esto va a depender de M. Si M es verdadero, esto es verdadero. Si M es falso, esto es falso. Por lo tanto, analizar esto es exactamente lo mismo que analizar M. Bien, entonces nos vamos a quedar con esta reglita guardada. Bien, recuerden siempre de que si yo tengo algo o algo que es falso, siempre va a ser ese primer algo. Bien, exactamente lo mismo que ocurrió acá. Bien, aquí se nos fue este falso y así llegamos a concluir
de que efectivamente P estrellita Q es equivalente a decir P y Q. Nada más que esto. Bien, siguiendo esta misma línea de acá. Bueno, ¿y qué pasa si ahora yo tengo una proposición y algo que es falso? ¿Qué pasa con esto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo puede decir en el chat? Tengo una proposición que no sé cuál es su valor de verdad, que puede ser verdadera o falsa, y al mismo tiempo tengo algo que es falso. ¿Qué ocurre con la proposición completa? A ver si alguien se anima a responder. Siempre va a ser falso, Siempre va a ser falso. ¿Por qué, Valentina? porque en esa circunstancia con el conector y, la única forma de que sea verdadera es que sean ambas verdaderas. Exacto. No me acuerdo. No, no, no te da acá el conector I. Pero lo voy a anotar igual para que lo tengamos en este apunte. Yo le voy a compartir este apunte a quien me lo pida. Ya voy a dejar mi correo en el chat. pablo.echeverría@usach.cl. Y quien quiera este documento que voy a tener me lo pide por correo y yo se lo mando sin ningún problema. Ya, y ahí ustedes también después, si quieren, se lo pueden compartir entre más compañeros y compañeras, al igual que esta grabación. Bien, recuerden que esta grabación yo lo voy a subir a mi canal de YouTube. Lo voy a repetir de nuevo acá. Mi canal de YouTube se llama Prevomate. Bien, entonces ahí yo voy a cargar este video para que puedan ir a ver esta grabación cuantas veces quieran. Bien, voy a hacer la tabla de verdad para el I, ya para ver si es que lo que dice la Valentina tiene realmente sentido o no. Vamos a tener M, N y vamos a tener el M y N. Vamos a ver qué pasa con sus valores de verdad. Y si es que tienen sentido o no. Dijimos de que M podría ser verdadero y N podría ser verdadero, M podría ser verdadero y N podría ser falso, como M podría ser falso y N podría ser verdadero, y F podría ser falso y N podría ser falso también. Estas son todas las posibles combinaciones. Bien, y veamos. Yo quiero que ocurra ambas cosas al mismo tiempo, sí o sí. Por lo tanto, si la primera proposición es verdadera, bien, y la segunda proposición es verdadera, por lo tanto, el acto completo va a ser verdadero. Yo quiero comprar galletas y jugo, compré galletas, compré jugo, por lo tanto, compré galletas y jugo. Se cumplió. Bien. Pero, en cualquier otro caso, siempre que aparezca al menos una proposición que sea falsa, siempre va a ser falso el resto. Porque claro, como yo dije que quiero que ocurran ambas cosas al mismo tiempo, si una ya no ocurre, ya no va a ocurrir la totalidad. Bien, yo quiero comprar galletas y jugo, compré la galleta, pero no compré jugo, entonces ya no cumplí. Bien, yo quiero comprar galletas y jugo, pero resulta que no compré ni galleta ni jugo, entonces con mayor razón no cumplí esta proposición. Bien, entonces claro, aquí lo que dijo la Valentina es que en cualquier caso en el que al menos una proposición sea falsa bajo este conector y, en cualquier caso la proposición va a ser falsa. ¿Y qué ocurre acá? Tenemos de que una proposición, que no sé cuál es su valor de verdad, puede ser verdadero como puede ser falso, pero está con un conector y con algo que es falso sí o sí. Por lo tanto, como yo tengo este i con algo que es falso, yo ya sé que la proposición no se va a cumplir. Es por eso que yo digo inmediatamente de que esto es falso. Bien. Entonces, para que tengan presente estas reglas que se ocupan bastante acá en lógica, de que si yo tengo m o algo que es falso, va a ser siempre el valor de verdad de esta proposición de m. En cambio, si yo tengo una proposición y algo que es falso, siempre la proposición en su totalidad va a ser falsa, independiente de cómo sea m. Bien, puede ser una verdad, la mejor de las verdades posible el valor de m, pero si es que lo tengo junto a una proposición que es falsa, me da lo mismo que tan cierto sea M. Ya todo va a ser falso. Ya, bien. Tenemos, sabemos de que P estrellita Q es igual o equivalente a decir P y Q. Pero nosotros queremos demostrar de que esto es equivalente a este no P estrellita Q. Bien. Entonces vamos a ver qué pasa con este no P estrellita Q.
Vamos con esta parte de acá. No P, estrellita Q. Aquí es equivalente. Bien, tenemos como regla de que P estrellita Q era la primera proposición negada y la segunda proposición. Por lo tanto, esto nos quedaría la primera proposición negada, la primera proposición en no P, por lo tanto esto está negado, y la segunda proposición así tal cual. Aquí estaba Q, aquí Q quedó tal cual, por lo tanto aquí Q nos va a quedar tal cual. Desarrollamos esto, nos quedaría la negación de la negación sería P, y acá nos quedaría P y Q, y listo. Notemos que esta parte de acá llegamos a que es P y Q. Exactamente lo mismo que habíamos encontrado acá. ¿Qué concluimos con esto entonces? De que la proposición P estrellita Q estrellita Q es exactamente lo mismo que decir no P estrellita Q, sin darle más vuelta a este asunto. Revísenlo, vean sus apuntes, vean todo lo que dice acá y avísenme si es que hay algo que no se haya entendido, si es que hay algún paso que me salté quizá, o si es que hay alguna queja, algún reclamo. Ya, mírenlo bien. Aquí está toda la parte 2. Lo voy a alejar un poquito para que se visualice todo lo que rayamos en esta parte. Y me confirman en el chat si es que está todo bien o si es que hay algo volando por ahí. Ahí me confirman que está todo bien. Ya voy a tomar eso como la voz de todo el mundo, ya que nadie más está hablando. Y ahí Martín también confirma, Joaquín también, Lorenzo también. Bacancito. Bien. Vamos a ver la tercera parte antes que terminemos. Ya. No, no creo que la alcancemos a terminar. Pero la vamos a dejar planteada. Aquí nos meten dos proposiciones nuevas. O yo creo que sí alcanzamos. Rapidito. T y W son dos proposiciones más. Tampoco sabemos su valor de verdad. Si es verdadero o si es falso. Bien, pero nos dice que analicemos esta proposición que está acá. T estrellita, W estrellita, Q estrellita, P estrellita, Q. Bien. Y nos dice que determinemos si es que es una tautología, una contradicción o una o contingencia. Bien. Lo voy a hacer muy rápido. Muy, muy, muy rápido. Para que presten la mayor atención posible. Bien. En el caso de que quede en duda, al término de la clase me las preguntan o al inicio del próximo taller. Bien, pero para que alcancemos este tiempo y tampoco quitarle mucho tiempo a ustedes. Bien, tenemos que ver qué pasa con la proposición TWQPQ. TW, TWP, QP. ¿Esta era o no? Aquí me falta este paréntesis de acá. Y me falta este paréntesis de acá. Creo que así era. TWQPQ. TWQPQ, lo dice al revés. Q, P y Q. Ya. Cuando nos piden determinar si algo es contradicción, tautología o contingencia, lo que nos quiere decir es ver qué pasa con los valores de verdad de esta proposición al analizar y al mezclar, al meter todas las proposiciones que están acá en la juguera, ver qué pasa con el resultado. Si llegamos a que el resultado siempre va a ser algo que es verdadero, decimos que es una tautología, algo que siempre es cierto. ¿Bien? Como decir, por ejemplo, el sol sale todos los días. Eso es algo que es completamente cierto. Todos los días sale el sol, a pesar de que esté nublado, ya de todas maneras el sol está ahí. Bien, algo que siempre es cierto. Por ejemplo, una contradicción sería algo que siempre es falso. Por ejemplo, lanzar un dado común y que el resultado me salga un número 7. El dado común tiene el número hasta el 6. Por lo tanto, que me salga el 7 es algo contradictorio, algo que es falso. Eso nunca va a ocurrir. Bien, entonces ahí nosotros decimos que es una contradicción. Bien. Y contingencia quiere decir cuando no tiene un valor de verdad definido. Bien.
que va a depender del valor de verdad de las otras proposiciones. O sea, algo que no podemos decir absolutamente de que es verdadero o que es falso. ¿Bien? Bien, ya estamos en la hora, así que lo voy a hacer rapidito toda esta parte de acá. Pongan mucho ojo. Tenemos T, estrellita W, estrellita Q, estrellita. Y ahora voy a reemplazar este P, estrellita Q, con lo que ya sabemos que es no P y Q. Por lo tanto, sabemos que esto es no P y Q. Ya. Bien, esto hace que, ¿a qué es equivalente? Bueno, podemos llegar y ocupar la misma lógica que con estas estrellitas. Vamos a tener T, estrellita, W, estrellita. Y ahora operemos este conector estrellita junto con estas dos proposiciones. Que nos dice la estrellita de que la primera proposición va a ser negada. En este caso, cuando trabajamos esta parte de acá, vea, cuando desarrollamos esto, tenemos que la primera proposición es Q, y según nuestra regla para la estrellita, la primera proposición tiene que estar negada, por lo tanto nos quedaría no Q. Y luego nos quedaría y la segunda proposición de manera íntegra. ¿Cuánto es la segunda proposición de manera íntegra? Es todo lo que está acá en este paréntesis. No P y Q. Bien, notemos acá lo siguiente. Tenemos no Q y no P y Q. Acá nosotros podríamos hacer esta operación de meter todo, de hacer como la distributividad. No, de hecho no, no es la distributiva. Podemos hacer la asociatividad y conmutatividad porque fijémonos que está la misma operación acá. En el ambos lados aparece el i, por lo tanto, esto yo lo voy a expresar como T estrellita, W estrellita, y acá voy a asociar y a conmutar. Bien, voy a cambiar todo el orden de estas proposiciones que están acá porque tienen el mismo operador y voy a asociar como me parezca más conveniente. Voy a tirar acá el no P al principio y voy a tirar el no Q y Q. Bien, y ya se dieron cuenta por qué hice esto. Lo hice porque acá me queda no Q y Q. Llegamos a la contradicción que dijimos delante. A esto de acá. Tenemos algo y la negación de ese algo. Por lo tanto, sabemos que ya todo esto va a resultar en algo que es falso. Bien. Por lo tanto, esto nos quedaría no P y algo que es falso. Vamos bien acá. Ahora, tenemos no P y algo que es falso. Y dijimos delante, si yo tengo una proposición y con algo que es falso, esto siempre va a ser equivalente a algo que es falso. Por lo tanto, inmediatamente nosotros podemos decir de que todo esto es una falsedad. Entonces nos quedaría T estrellita, W estrellita, algo que es falso. Y ahora continuamos con el resto de la misma manera. Sabemos que la operación estrellita significa de que la primera proposición yo la tengo que negar y luego tengo la segunda proposición de manera íntegra. Es independiente del valor de verdad de W, si es que es verdadero o falso, lo tengo junto a algo que es falso y yo quiero que ocurran ambas cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, nuevamente, todo esto que está acá, este falso y este y que está acá, va a hacer que esta proposición en su totalidad sea algo que va a ser falso. Por lo tanto, vamos a tener T estrellita, algo falso. Y nuevamente sabemos que esta estrellita nos va a decir de que la primera proposición tiene que estar negada. Bien. Y voy a tener la segunda proposición de manera íntegra. Y nuevamente tengo algo que es falso con algo que no sé cuál es su valor de verdad, pero independiente de cuál sea el valor de verdad de t, sabemos que todo esto en su totalidad va a ser falsa. ¿Qué quiere decir esto entonces? De que la proposición t, w, t estrellita, w estrellita, q estrellita, hoy me quedó horrible esta estrella, p estrellita, q, no puedo con esto, tengo que cambiar esta estrella. Ahí está todo. Es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Porque independiente del valor de verdad de T, de W, de Q y de P, independiente, ya sean todas verdaderas, ya sean todas falsas o todas las posibles combinaciones que se puedan dar, siempre vamos a llegar a que es algo que es falso. Siempre.
Por lo tanto, en este caso decimos entonces de que corresponde a una contradicción. Bien, eso, gente. Les quité 5 minutitos de su tiempo libre, pero espero que haya sido provechoso este ratito. Si es que alguien tiene alguna duda, alguna consulta, se puede quedar algunos minutitos, yo me voy a quedar aquí y el resto se puede ya retirar. Que tengan un muy buen fin de semana, descansen y si tienen momentos, pesquen su cuadernito y ejerciten. Bien, es necesario que ejerciten la lógica. Bien, no importa que se equivoquen porque esté en el estudio donde uno se puede equivocar. Bien, pero importante de que se atrevan a estar resolviendo este tipo de ejercicios. Bien, eso, gente, nos vemos prontamente, que estén muy bien. Chao, chao. Y si alguien no me dio sus datos, su nombre y root, recuerden dejarlo en el chat. Cuídense. Chao, chao. Voy a dejar de grabar ahora.